Salam alaikum a todos, bienvenidos a un evento de Madrasa Rabbani de presentación de libros. Estamos muy honrados, muy contentos de poder presentar una traducción del Sagrado Corán en habla hispana, algo que se ha hecho muy poco a lo largo de la historia. Tenemos a alguien que queremos mucho, que respetamos mucho, que es Antonio de Diego, que es un profesor de filosofía, es un doctor en filosofía, pero más allá de eso, digamos, más allá de un académico que ha recibido menciones en su tesis doctoral, más allá de que haya publicado libros y que haya sido reconocido por sus pares y en otros países, nos encanta porque él hizo de su camino espiritual parte de su carrera académica. Él ha puesto su corazón en cada libro que hace, desde el libro de sufismo en África, del libro de populismo islámico, cada cosa donde él escribe, cada línea donde él hace sus tesis y sus ensayos, hay algo de su corazón ahí. Mashallah que eso es de muchísimo valor, es decir, no es un académico que escribe para los académicos, sino es un académico que tiene una valentía, una osadía para abordar temas que son de actualidad y que son de mucha importancia para nuestro DIN. Así que bienvenido, Antonio, muy agradecido y muy contento de tenerte hoy aquí. Assalamu alaikum warahmatullah. Muchas gracias, chico Abdul Wakil. Estoy muy contento y alhamdulillah por estar con vosotros aquí en Madrasa Rabbani y muchísimas gracias por invitarme para presentar el Corán, inshallah. Mashallah, yo me acuerdo, bueno, primero lo que te quiero preguntar es lo que siempre preguntamos a todos cuando hacemos la primera entrevista de nuestra madraza, es cuéntanos por qué te hiciste musulmán, Antonio, por qué te hiciste musulmán, habiendo tantos caminos, ¿no? Que siempre tienen más prensa, por qué no te has hecho budista, por qué no te has hecho Hare Krishna, no has sido, estudiado la Cábala, cuéntanos un poco eso para arrancar la charla. Alhamdulillah, ¿no? Yo me hice musulmán un poco, yo siempre bromeo porque que tuve una experiencia similar a la de que no. Yo había acabado de terminar de filosofía, la licenciatura en filosofía. Estaba buscando un espacio en el mundo, ¿no? Porque acabé como un poco cansado, ¿no? De lo que buscaba. Y aquel año que empecé a buscar, que fue en 2010, justo después de terminar la maestría, empecé a buscar y supe que seguramente mis investigaciones me llevarían al mundo espiritual, ¿no? Mashallah. Y progresivamente, bueno, yo en aquel camino me encontré a Abdelmumin Aya, que fue el que a mí digamos, me ayudó, me enseñó estos primeros caminos en el Islam. Y me lo dijo, ¿no? Dice, tú has nacido para ser musulmán, tú no tienes otra cosa, ¿no? Este es tu destino, ¿no? Y entonces esa decisión, bueno, pues fue una decisión lenta. Yo digo que mi conversión fue bastante racional. Yo me convertí lentamente, muy lentamente, hasta lograr, pues, un encaje entre esa parte digamos, de corazón, pero también me tenía que de convencer del conocimiento. Y en ese Claro. sentido, estoy muy cerca de la opinión de Guénon, ¿no? Es una de las tradiciones vivas donde hay maestros reales, donde hay silsilas, cadenas que conectan con el profeta sallallahu alaihi wasallam, y sobre todo donde hay posibilidad de buscar trascendencia, es decir, la suerte que tenemos en el din del Islam es que no es un din digamos, llevado por la modernidad, por una modernidad que al final lo que nos hubiera hecho hubiera sido atarnos, ¿no? Entonces, en Ujú. ese sentido, yo me encontré muy libre y justo en ese momento en el que yo hice mi shahada, rápidamente apareció la puerta africana y descubrí un mundo sin límites. Mashallah, Mashallah. Tú eres, perteneces a la Tarika Tijanía, ¿no? Has ido también ahí, no sé, he visto que has también viajado a Mauritania, a Mata Maulana, ¿no? Has estado en Mata Maulana, Mashallah, es un lugar hermoso, me imagino, siempre he querido ir. Así que bueno, has sumergido, por eso me encanta tu carrera, digamos, quién eres tú, porque te sumerges en los temas y realmente los haces de corazón, como contaba. Cuéntanos primero cómo ha nacido, cómo ha surgido la idea de traducir el Corán, recién fuera de cámara. Compartíamos, ¿no? Que tú nos has mostrado las primeras suras en tiempo de pandemia. Cuéntanos un poquito todo, cómo ha surgido esta idea de llevar el Corán La, a habla aven- hispana. Ujú, Exactamente, la aventura surgió en pandemia y la idea fue, bueno, pues simplemente fue empezar a traducir algunas aleyas, pues importantes o famosas, ¿no? Pero la idea del Corán como un proyecto surge en torno al enero del 21. Yo me planteo de que las versiones que hay hasta ese momento, pues le faltaban algo que yo no encontraba y era una aproximación, pues quizás más simbólica, ujú, más hermenéutica sobre el texto. Entonces lo que me planteé fue hacer mi propia versión. En un principio yo no planteaba esto como una versión para editarla, sino para goce personal.
Y de hecho, prácticamente pues fui comentando a la gente me decía que esto era una locura. Y entonces, bueno, pues la única que me apoyó realmente fue mi mujer, aunque ella también pensaba que era una locura, ¿no? Y esto es lo divertido, ¿no? Entonces, hablando bueno, pues empecé a traducir, primero traduje el Yusamma, empecé a traducir por el final y me di cuenta de las posibilidades poéticas que tenían, ¿no? Empecé Mayora. a hacer la traducción, es una traducción que juega con un entorno, un lenguaje poético, con una capacidad poética muy fuerte, que no permite solamente una lectura que sería literal, sino que Ujú. es literal y poético, ¿no? Como un Mayora. texto sagrado. Entonces empecé a trabajar y en uno de esos momentos, después de recibir dos rechazos de dos editoriales grandes, ¿no? Y yo consulté, bueno, con el dueño de Almuzara, con Manuel Pimentel, y Manuel Pimentel me dijo que por supuesto que contara con esto, ¿no? Entonces me acuerdo que él le dije, bueno, necesitas leer algo, ver algo, diciendo, no, mañana mismo tienes el contrato. Yo confío en Mayora. ti. Toda Confío en la vida he vos. Mayora. buscado un Corán, ¿no? Y tienes Ujú. libertad creativa total para hacerlo. Me puso a una de sus mejores editoras, a Ujú. Ángeles López, que es la persona que siempre trabaja en estos proyectos conmigo. Y para mí, pues bueno, fue una locura porque yo empecé a trabajar salvajemente. Me ocupo aproximadamente desde febrero, en serio fue desde febrero del 21 hasta prácticamente abril, mayo del 23. Mayora. Del abril-mayo del 23 hasta junio del 24, que es cuando se ha publicado, ha sido el proceso de edición. Es un Ujú. proceso de edición muy complicado. La corrección, por ejemplo, ha corrido a cargo de mi mujer, ¿no? Que ha pues, verificado y era muy estricta, ¿no? Y en ese sentido, pues también he podido bueno, aprovechar un poco de esa tradición, esa fusión de tradiciones, ¿no? Claro. ¿No te dio miedo, digamos, uno del Corán, digamos, a la gente que no es del DIN, es difícil explicarle qué es el Corán para nosotros, ¿no? No es la Biblia, no es el I Ching, no son los Vedas, no son los Upanishad, no es el Bhagavad Gita, es otra cosa, digamos. No sé si has tenido de entrada como un temor reverencial, ¿no? Que ya uno lo tiene por el solo hecho de leer, si además tenés que dar un paso más adelante y traducirlo. Quería que nos cuentes un poco esa parte del proceso más humana, digamos. Pues mira, por supuesto que da mucho respeto. Es decir, el Corán, como tú dices, no es un libro textual, Mm, es la palabra de Allah. Entonces, yo partía mm, de la idea de que esto no es el Corán. Esto es ujú. una interpretación. De hecho, por motivos, digamos, de marketing o de portada, aquí pone el Corán, pero yo conseguí que cuando empieza el texto pusiera lo que yo realmente quería que se pusiera en la portada, que es el Corán, Ah, una interpretación en español. Mashallah, mashallah. Que, esta idea, y un poco se lo digo a la gente que hoy nos acompaña, pues fundamentalmente porque para mí era muchísimo más importante, además lo digo pues, con eso, con toda, puedo decir con toda sinceridad, ¿no? Era hacer una versión de cómo yo entendía el Corán. Me pareció mucho Ujú, más interesante y más honesto. Y esto es ujú. una de las cosas que yo planteé, ¿no? Desde un principio, ¿no? Poder analizarlo desde esa perspectiva. Claro que me dio miedo. De hecho, es el sentimiento que mueve la propia traducción, ¿no? Es lo que, bueno, lo que se llama en árabe la taqwa, ¿no? Que no es Ujú, miedo realmente, sino es vértigo, vértigo ante el abismo, ¿no? ujú. Y entonces el Mashallah. Corán es como un abismo, claro, porque empieza a traducir y yo me acuerdo que el bloqueo más fuerte que yo sufrí con el Corán fue en Sura Tauba. Ya es la última que estaba traduciendo. Yo creía que ya no podía y que me quedaba ahí porque me parecía extremadamente dura, muy compleja. Después de Sabemos haberlo entre paréntesis traducido que todo, ¿eh? la única sura que no tiene la basmala no es una sura de mucha categoría o mucha intensidad, no mucha firmeza. Por qué la tagua? Cuéntanos un poquito por qué hay. Bueno, Tauba porque es la historia de que Allah maldice y no perdona a los que, digamos, le faltaron el respeto al profeta sallallahu alaihi wasallam. Mm, Es muy fuerte. mm, Es una sura extremadamente compleja y yo me acuerdo un día que me bloqueé, ¿no? Y que fue mi mujer, me acuerdo una conversación a tres, ¿no? Mi mujer y un buen amigo, Sheikh Mustafa Hassan de Níger, se sentaron delante mía y me dijeron, mira, mm.
Esto no va solo de hacer cosas bonitas, ¿no? El mundo le encanta hacer cosas bonitas, el mundo censura la realidad, ¿no? Y entonces, pues es verdad, me puse y terminé ahí y dije, bueno, no me puedo Mashallah. creer lo que he hecho, mashallah. Y entonces me di cuenta de que uno de los personajes que digamos que ha influido, digamos, ambientalmente en este Corán, que es Carl Gustav Jung, decía una cosa parecida, ¿no? Hay que confrontar esos temores, ese terror para poder llegar mucho más lejos. Mashallah. Me acuerdo, Jung tiene el I Ching, ¿no? Tiene un prólogo donde él en el I Ching mismo se tira a sí mismo el I Ching para hacer Ujú. ciertas preguntas a través del Eh, abordaje. Es más, chico, Jung tiene comentarios al Corán, especialmente a la Sura Al-Kahf. Aparece en varios libros suyos, en Símbolos de Transformación, en los arquetipos del inconsciente colectivo. Tenía un interés especial Jung también, ¿no? Lo que pasa es que el problema que yo veo con el Corán es que necesitas mucho bagaje de la tradición Ujú, para poder comprender lo que eso significa. ujú, Y eso es ujú. muy, muy importante. Estaba viendo, digamos, te quería preguntar, ¿cómo sientes que es el aporte tuyo a la traducción, a la interpretación del Corán en habla hispana? Yo he visto, bueno, hay dos argentinos que han hecho traducciones de Ahmed Abud, que fue uno de los primeros, no sé si el primero, y el más reciente, Isa García, hace un poco más de 11 años que lo hizo, y justamente me puse a comparar la Isa García, que es la más reciente, con la tuya, y creo que él el criterio fue de hacerlo accesible, es decir, bajó un poco el registro del Corán para masificarlo un poco, ¿no? Para hacerlo más popular. Y en el caso tuyo, como que preservás la joya del Corán, la joya literaria, como sea, la riqueza poética. Dime si me equivoco y cuéntanos un poco esto. ¿Cuál es el aporte que vos sientes que has hecho con esta versión del Sagrado Corán? Exactamente, yo lo que quise hacer era hacer una cosa que hacen los pueblos que son Islamicate, es decir, pueblos que no son, no tienen por qué ser musulmanes culturalmente de origen. Hablo del caso de los Hausa o el caso de los indios con el tema del Urdu o de los persas con el Farsi. Mi idea era hacer un Corán que tuviera sentido en español. Porque el gran riesgo de la traducción del Corán es hacerlo tan ortopédico y con tantos corchetes y con tantas Mm, explicaciones que pierdas la potencia poética y la capacidad. Yo digo siempre el misterio, ¿no? Hay partes que decía uno de mis maestros en Senegal, uno de mis shuyukh, que no ibas a comprender nunca y porque Allah no quiere que la comprendes salvo que lo comprendas. Entonces es claro. verdad que yo he dejado zonas oscuras. Bueno, una de las primeras premisas que me puso Pimentel para publicar esto, ¿no? A pesar de que tenía libertad creativa, era que no pusiera ningún corchete, ningún paréntesis Ajá. y que no pusiera ninguna nota al pie dentro del texto. Que hiciera 100 Mashallah. páginas de instrucción, pero no tocara el texto, porque me decía, bueno, me recuerdo una conversación con él y con mi editora, ¿no? Y decía, bueno, si es que a Lorca se le sin pie de página. ¿Por qué no Claro, vamos a hacer el Corán igual, ¿no? Y me claro. acuerdo que ahí estaba trabajando, por ejemplo, en Sura Yusuf, ¿no? Y en Sura Yusuf le intenté hacerlo más poético, sin vulnerar o sin cambiar el sentido del texto. Para eso lo que me basé fundamentalmente fue la forma que los moriscos habían realizado. Los moriscos, Mm, nosotros tenemos uno de los Coranes que hicieron, que es bueno, es un Corán mudéjar, realmente es el Corán de Toledo, para nosotros es muy importante porque ellos hacen esto, usan el castellano, el español, para modificar, para acercar de la forma misma que haría, por ejemplo, un Hausa parlante, un Urdu parlante o un Farsi parlante. Es decir, mm, acercar los significados del Corán, pero sin que pierda calidad poética. Yo creo que esto claro. es algo que efectivamente es uno de los grandes retos que tiene un Mm, autor, que no pierda ritmo, que no pierda las imágenes. Para mí, me acuerdo mm, que un texto antes, cuando estaba preparando los procesos de traducción, que era un texto del padre Schockel, que fue un traductor de la Biblia del Peregrino, ¿no? Muy famosa, que decía que las lenguas semíticas no podían traducirse por mm, palabras, había que traducirlas por símbolos. Y para mí eso fue claro. súper importante, porque yo descubrí que realmente el Corán habla en símbolos. Si tú traduces Mm, palabras, no tiene ningún sentido. Si traduces claro. símbolos, tienes una riqueza hermenéutica impresionante. El símbolo se te revela y te dice en ese momento cuál de sus caras debes de tomar, ¿no? Y ese era un poco mi estilo de traducción. Claro, yo lo que intenté fue en ese sentido ser fiel, pero no hurtarle Mm, la potencia al español con sus palabras. El español tiene 4000 palabras
que provienen del árabe, con lo cual es magnífico, ¿no? Era tan fácil, imaginaos, ¿no? Es tan fácil como eso, coger un texto tan bello como el Corán y plantearlo así. Yo creo que para mí fue una de las grandes experiencias, ¿no? Y así disfruté una barbaridad, porque en todo el proceso fui aprendiendo muchísimo, fui aprendiendo cómo el árabe juega dentro del Corán y cómo el español puede recibirlo, aunque imperfectamente, podemos construir una experiencia sonora. De hecho, una cosa que sorprende mucho a los araboparlantes que leen este Corán, ¿no? Esta traducción del Corán, es fundamentalmente que les recuerda a un tono tan arcaico como el Corán habla, ¿no? Porque es verdad que mi castellano no es una traducción, por ejemplo, como la de Isa García, que es mucho más accesible o mucho más Ujú. popular. La mía, y estoy orgulloso de decirlo, ¿no? Como Guénon, yo creo en la élite. Y como élite creo que hay que formarse para poder acceder a un texto sagrado. Entonces, Claro, muy bien que haya ediciones que ayuden a entrar, pero un musulmán hispanohablante no puede permitirse el lujo de no leer en un lenguaje un poco más culto y que haga justicia a la poética, ¿no? Y en ese sentido la poética y la hermenéutica fueron las grandes guías de esa traducción, pero por otra parte es totalmente literal. Porque eso era lo que hacía mi mujer, con un ojo estricto, ella aprendió Corán y Tafsir, ¿no? Desde la tradición india, desde el mundo urdu, pues iba corrigiendo casi literalmente, palabra por palabra, órdenes de las palabras, sintaxis, etcétera, para que fuese literal. Entonces yo le debo a ella eso que su madre ponía tanto hincapié y que ya no comprendía de claro. pequeña. Y después cuando lo llevó mi suegra se dio cuenta que esto era un trabajo como mucho más fiel, ¿no? Entonces, bueno, Mashallah, mashallah. Se nota alhamdulillah. mucho, hay un gozo y hay una musicalidad en tu traducción. Y también pensaba, ¿no? Esta analogía, ¿no? Cuando hablamos de esto, masificar un poco, simplificar, es como esos discos que es de Bach para bebés o Mozart para bebés, ¿viste? Bueno, eso no es Bach. Ese sería como llevar el Corán, ¿no? Cuando uno lo masifica y lo simplifica un poco a ese plano. Lo que te quería preguntar también es que en esta línea que tú nos indicas, por ejemplo, has preservado términos como Rabba, como Kafir, ¿no? Y que claro, cuando uno dice rap en la versión de Isa García lo pone como señor o a veces Caffi lo pone uno como incrédulo, pero tú has decidido preservar esa terminología para conservar esa riqueza. Quería que nos cuentes un poco qué términos has decidido mantener en su original y también un poco la motivación detrás de eso. Pues esta es la idea Islamicate, ¿no? De mantener los términos que no son traducibles. Esto es extremadamente obvio para una persona, por ejemplo, que practica budismo. Yo tengo Mm, bastantes conocidos que practican budismo o gente que se dedica a la indología. mm, Nadie traduce Buda por el iluminado, por mm, ejemplo. Nadie traduce Dharma por ley. Nadie traduce karma por acción. Se dejan los términos. Nadie duda de esos términos. Sin embargo, nosotros, por la tradición del arabismo, estamos condenados prácticamente a traducirlo todo y a cristianizarlo, que fue una de las primeras, bueno, es una de las premisas de este Corán. Este Corán parte de los trabajos previos, tanto de Abdelmumin Aya por una parte, y por otra parte los trabajos de Abdurrahman Manan. mm. Ellos plantearon que había un problema muy importante a la hora de traducir, y es que traducíamos pensando en los contextos cristianos. Está muy bien, Ujú, ¿no? De hecho, mm. uno de los mayores problemas que yo tengo con los arabistas, fundamentalmente, es que a los arabistas les molesta mucho que yo deje los términos, porque es que si Ajá. no, no llega igual. Dije, no, 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 es que azalá es la oración, pero es que la azalá no es una oración per se, ¿no? Ujú, Cualquier musulmán lo sabe. Pero es que rap, y esto fue me acuerdo, fue una discusión larga y una decisión casi de última hora en el propio proceso de edición, que mi mujer decía, no puedes poner señor. Señor limita la palabra. Sí que es claro. señor. También es el que sostiene, el que nutre, el que enseña. Es decir, la rububía es más que es hacerse señor. Entonces, ¿cómo se comprende Ujú. la rububía en el ser humano, ¿no? Y el rab es algo mucho más potente. Entonces, aquella decisión fue radical, porque yo tenía, evidentemente yo había empezado a traducirlo como señor, ¿no? Pero y cuando ya está Mm. casi para entregarlo, dijo mi mujer, bueno, aquí esto no funciona. Y Mashallah, qué bueno, qué cámbialo, bueno. ¿no?
mashallah, ¿no? Y entonces el otro término, el kafir, Ujú, se traduce como cafre. Y cafre es un término que se usa en el español coloquial, es decir, ¿qué es un cafre? Pues es el tipo, como un hooligan que rompe una ujú, farola. ujú, Y qué mejor analogía que esa, porque el kafir, ¿no? El cafre rompe farolas sabiendo que ahí hay luz para dejarla ujú, oscura. Y el ujú, kafir oculta, la kafara es poner un trozo de tela, un elemento, sobre algo para que tape la luz, ¿no? Entonces, imagínate, Abdul Wakil, qué potencia tiene eso. Es decir, el propio español ya te estaba dando las claves. Y usar, por ejemplo, un castellano pues más cercano pues a ese siglo de oro, al siglo XVI, XVII, arcaizado muchas veces, con verbos que no se conocen, con arabismos que están presentes en el diccionario de la RAE, era un reto muy importante, pero ujú. también es una forma de decirle a la comunidad musulmana hispanohablante, oye, que nosotros tenemos nuestro vocabulario, que no tenemos que por qué traducirlos. Yo entiendo que Claro. hay mucha gente que le encantaría, ¿no? Pero en mi caso, yo creo que esa fidelidad es un poco como la que tiene los urduparlantes, que tienen, pues ellos tienen un 40% del urdu, viene del árabe y del farsi, ¿no? Entonces, es verdad que da mayor precisión técnica. Y en ese Mm, sentido, pues lo que te decía, ¿no? Me parece potente, también yo sé que tiene sus límites, porque la gente, o sea, sobre todo un lector novel se puede sentir agobiado, pero por otra parte, pues a mí me gustaba la idea para, por lo menos como yo lo planteé, pues de jugar con eso y como dije, ¿no? Yo digo en el prólogo, la primera vez que lo leas seguramente no tendrá sentido nada, la segunda vez empezarán a sonarte las cosas, la tercera vez descubrirás eso y así infinito porque el círculo hermenéutico nunca se agota. claro, mashallah, mashallah. Sí, inclusive algunas de las traducciones que menciona la palabra kafir, que es infieles, que es una palabra horrible, ¿no? Inclusive se usa, nada, para infieles en cuestiones de pareja. Una vez había leído una traducción que me gustaba que era encubridor de la verdad, ¿no? Que el Mm, kafir es el encubridor de la verdad, pero preservarlo eso te permite ese juego. Te quería preguntar una cosa, ¿qué sentí que fue lo más difícil en esta tarea y qué fue también lo más placentero en esta tarea? Si nos puedes contar un poquito de las dos ujú. Mira, lo vertientes. más difícil, sin duda, es aceptar prácticamente la incapacidad que tienes de verter lo que en árabe se dice. Mm, Eso es lo más difícil, la inconmensurabilidad del libro. Esto es algo que, claro, en entornos académicos es un tabú, pero en entornos musulmanes, cualquier musulmán sabe que no. Y evidentemente yo digo de broma que esto no lo he hecho solo, que es Allah quien me ha ayudado, ¿no? Me ha ayudado a, a ver más allá, a, a observar las cosas. Entonces es muy difícil porque, por ejemplo, a la hora de la hermenéutica tenía que tomar decisiones de cómo traducir cosas, de cómo plantearlo, de cómo enfrentarse, que a lo mejor podían no gustarme o no gustar a mi entorno o no gustar a determinadas gentes. Entonces, el trabajo es enorme. Por otra parte, la sensación de que tienes que tener una fidelidad absoluta, de que la gente lo va a leer, de que es un trabajo profundo, de que exige una transformación interna de lo que significa. Entonces, imagínate, ¿no? Yo creo que esto es, por una parte, importante. Lo más placentero es, como te decía, el propio trabajo hermenéutico, porque este trabajo está hecho para mí, es decir, en el fondo está traducido, está editado, está presentado, pero realmente será un trabajo mío. Y lo gozoso es poder tener el tiempo de intimidad suficiente que normalmente no tenemos para hacer estos trabajos, porque normalmente esto a que no se hace normalmente, ¿no? Entonces, para mí fue un ejercicio tan fascinante, tan increíble, tan profundo de poder llegar hasta el fondo, que es que yo no lo cambio por nada. Eso es un poco mashallah, lo que a mí me parece. mashallah. Y después, digamos, de este viaje, ¿no? De traducir el Corán o interpretarlo, ¿qué sentís que has descubierto de ahora de tu vínculo con el Corán o de la lectura que haces a partir de esto con el Corán, después de todo este viaje de traducción increíble? ¿Qué, qué has descubierto? Es decir, ¿quién eres hoy como lector del Corán que no eras antes cuando leías el Corán después de Pues hacer mira, toda esta tarea? pues fundamentalmente lo que he descubierto que es un símbolo vivo, que nunca se va a Mashallah. agotar, que siempre nos va a contar, ¿no? Que cada vez que recitemos el Corán vuelve a la vida, que el Corán no es un libro, es algo más. Y esto es muy importante. Los soportes, los mushaf, los tafasirs,
las interpretaciones son simplemente limitadas. Pero Allah nos ha dado la fuerza de que esto tenga vida, y tenga potencia y que sea real. Yo Ujú. creo que eso es una de las cosas más importantes y creo que es de las cosas también más desafiantes. Para mí es extremadamente desafiante. Otra de las cosas que yo he descubierto es la profundidad casi de, bueno, de cada símbolo, los sentidos que se plantean, la sabiduría que hay, ¿no? Es absolutamente fascinante. Yo creo que es un viaje que quien lo emprende no vuelve a ser el mismo. Para mí ha sido todo un proceso de búsqueda, todo un proceso de con momentos malos, buenos, es decir, ha sido increíble, ¿no? No es solamente un trabajo como los trabajos académicos, para mí ha Ujú. sido muchísimo más, ha sido todo un proceso increíblemente profundo. Yo siempre repito, digamos, cuando trato de transmitir el Corán a la gente que no es musulmana, digo que el Corán más que el libro es una partitura, ¿no? Y siempre Jalil Bárcena, Ujú. nuestro amigo en común, repite que el Islam es sónico, es sonoro, Mm, ¿no? La parte de la escritura fue posterior, ¿no? Por eso el desafío también musical, ¿no? De la repercusión de las palabras, ¿no? El eco, la claro. acústica, todo eso que solamente se Es transmite que, cuando uno lo, es lo que el Corán pronuncia. es performático, Ujú. Abdul Wakil. Es que es performático, es que se hace. Claro, esta traducción no significa nada. Está mal que lo diga yo. Es decir, pero es verdad. Vamos a borrar esta parte del video cuando lo grabemos. No, 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 está bien, porque fíjate, por una parte es total, la traducción lo único que sirve es para tener una cartografía. Claro, Pero es que el Corán es cosmografía, está en el vaya, cosmos. vaya. Entonces comprendes que el Corán está vivo, que tiene muchísima fuerza, que intersecciona la historia con lo metafísico, que habla de nosotros, que habla de nuestro día, que habla de las cosas. Entonces el Corán tiene mucho sentido. El problema es reducir el Corán a un texto histórico, como hacía, por ejemplo, bueno, como hace desde John Wansburg muchos islamólogos, ¿no? Ujú. Reduce la posibilidad de la hermenéutica a un contexto, a un texto simplemente, ¿no? Es que el Corán tiene mucha más fuerza, es que el Corán se usa para sanar, se usa para dar las gracias, se usa para muchísimas cosas. Entonces, ¿para qué reducirlo a un texto simplemente? El Corán es universal y eso es la fuerza que tiene, ¿no? Entonces ahí donde yo creo que tiene más fuerza todavía. Pero claro, esto sin experimentarlo es muy complicado. Claro, mashallah. Hay sabios que dicen que, bueno, que la segunda sura de Báqara que empieza con Alif Lam Mim, ¿no? Con ese misterio ya desde el inicio, como que uno tiene que bajar la cabeza, ¿viste? Como pasa en Fez, en esta Mm. mezquita, que uno tiene ese techo que tiene que bajar la En cabeza, el como si Muley uno tuviera. Abdulsalam. Exactamente, me había olvidado el lugar. Que uno tiene que bajar la cabeza para entrar, ¿no? Mashallah, ¿no? Que uno no puede desde la soberbia tratar de descifrarlo, ¿no? Sino ya desde entrada está esa traba, ¿no? Que nos obliga a nosotros a bajar. Cuéntanos, Antonio, has dado charlas que mencionas fuera de cámara sobre cómo interpretar un libro sagrado y no morir en el intento, que me parece un título muy, muy periodístico, muy, muy lindo. Eh, ¿Cómo se enseña esto, ¿no? ¿Qué es lo que vos puedes enseñar a partir de tu experiencia de traducir el Corán? Y sobre todo lo que yo decía, ¿no? La aproximación. Yo creo que, por ejemplo, para traducir un libro sagrado no hay que ser filólogo. Hay que tener conocimientos de, digamos, más de hermenéutica que de filología. Porque un libro sagrado es un libro vivo. Me da igual que sea el Corán, que sean los Vedas, que sea el Bhagavad Gita, que sea un texto budista. Requiere de un trabajo muy fino, porque hay gente que se sustenta en él. Ujú, No es una novelilla. Pero por ese sentido, el Corán se presta a hacer la interpretación porque ujú, está vivo. Entonces, no morir en el intento significa no dejarse llegar por las tendencias de la ciencia actual, es decir, no cerrarlo todo a las palabras, no cerrarlo todo a datos comprobables. ujú, Ese no es mi problema, ¿no? Yo en ese sentido sí que soy de los que creen a la antigua, ¿no? Y yo, por ejemplo, pongo mucho el ejemplo del que a mí me fascina, ¿no? De uno de los tafasis que yo he usado más fuerte, de los comentarios coránicos, que es el de Tabari. Y el Tabari es muy desconocido, pero es para mí uno de los mejores por la capacidad histórica, alegórica que tiene y el detalle. mayor. Y no hace ciencia, sino lo juega desde la historia símbolo.
algo que decía Ujú, Corbén, que también es muy interesante, ¿no? A mí yo prefiero, si te soy sincero, Abdul Wakil, trabajar desde la historia símbolo a que se convierta en un simplemente en un elemento que no tenga fuerza. No ujú, sé, ese es mi punto de vista. Y esa creo que es una de las grandes luchas, ¿no? Sobre todo los que venimos de la academia, que venimos muy obsesionados por un método, por tal. El Corán, traducir el Corán no tiene método. Esto es una de las grandes, es ujú, una de las grandes cosas que deberían decirse, ¿no? Pero igual que traducir el Bhagavad Gita, si quieres que el Bhagavad Gita tenga sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo de las ediciones que hay en español, las mejores, la que hizo Fernando Tola, la que hizo Juan Arnau, la que ha hecho ahora Óscar Puyol. Son ediciones que están hechas desde más allá de lo filológico. Y se ujú, nota, porque ujú. son textos que son desafiantes. Y creo que desafiar desde un texto es lo que tenemos que hacer la gente que nos dedicamos a esto. Si no, te digo en serio, estamos perdidos. Claro, esta inclinación por tratar de explicarlo todo, la parte científica del Corán. Me acuerdo una vez también escuché de un sheikh que decía, el mejor tafsir del Corán es el tiempo mismo. Es decir, el Mm, tiempo ha logrado explicar muchas cosas y reproducía que decía los sahabas cuando hablaba del embrión, de la parte de embriología que menciona el Corán, que dice mm, como que el embrión era como carne mascada, ¿no? Y en ese mm. entonces no había nada, obviamente, no había ecografías ni nada. Como el embrión, y hoy se ve que el embrión, cuando uno no hace los monitoreos de los fetos, que tiene esa forma de carne mascada, mashallah, el tiempo, ¿no? Lo ha logrado explicar. Uno no, que la tendencia está de ponerlo todo en caja y tratar de explicar y hacerlo accesible. No comete el Esa error de no tendencia, confiar en el Corán mismo. claro, esa tendencia es el reino de la cantidad, que decía que no. O sea, si nosotros nos creemos que nuestro mundo maravilloso se limita a la razón, a cuatro paredes y al logos, estás totalmente, podríamos decir, te estás enjaulado. Ujú, ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. A mí me aterroriza, sinceramente, si yo te soy sincero, ¿no? Me aterroriza porque no veo una posibilidad de ir más allá, ¿no? Pero por otra parte lo fascinante de todo esto es la capacidad que tiene de interpelarnos el Corán. A mí me fascinaba, ¿no? Y no solamente el mensaje moral o político, que es para mucha gente lo que le interesa. ujú. Yo creo que al final es un mensaje que va mucho más allá, que va a lo simbólico, que juega con los sabores, ¿no? Y que es absolutamente alucinante. Por eso digo que a mí me han acompañado en este viaje del Corán autores que no les que no suenan ni a musulmán ni en el entorno musulmán. O sea, a mí me ha acompañado, por ejemplo, como yo digo, pues Carl Gustav Jung, me ha acompañado Corbén, evidentemente, pero me ha acompañado María Zambrano, me ha acompañado Martin Heidegger, me ha acompañado Raymond Panikkar, todo eso que yo había leído durante años, toda esta gente que sabía buscar la sabiduría, son los que me han acompañado, ¿no? Y esto es una de las cosas que se unen, ese tipo de sabiduría, o el propio René Guénon, o todos estos autores, se unen necesariamente ¿con quién? Pues muy fácilmente se unen con la tradición, ¿no? Yo he usado fundamentalmente pues el Tafsir de Al-Qurtubi, el Tafsir de Tabari, el Tafsir de Jalalain, he usado los textos, por ejemplo, de Ibrahim Niasse, he usado los textos de del hijo de Shah Waliullah, ¿m? Y me fascina porque eh, lo que he podido encontrar ha sido todo un universo donde converge todo este tipo de pensamiento y donde no es extraño. ¿De qué hablamos? De que tenga sentido para una persona del siglo XXI un texto que es simbólico. Por eso, reducirlo a historia, estás perdido. Meterlo en un Claro. cajoncillo, estás perdido. Porque entonces Ujú. no tiene la capacidad de enfrentarte a la realidad. Yo creo que esto es uno de los grandes puntos y de los grandes desafíos que tiene el Corán hoy en día. Claro, es una cosa es subestimar, como decíamos, al lector, ¿no? Y dárselo todo ya masticado, y otra cosa es pedirle que él también participe, ¿no? Y haga una yihad también interpretativa. Pero eso es terrible, ¿eh? Ujú, Porque eso es una cosa que asusta a mucha gente. Es decir, la gente quiere que tú se lo des todo explicado. ujú, Pero cuando tú lo enfrentas con el texto, tú dices, bueno, es que es la experiencia que te va a enriquecer, que te va a reconectar, es lo que tú decías, ¿no? En ese sentido. Pero claro, nuestro mundo lo que dice es, dámelo procesado por el chat GPT y ujú, ujú, me lo resumes en ujú, 500 palabras. Y con ujú, 500 palabras se acabó, ¿no? ujú. Entonces tenemos un problema grande.
Totalmente. Contabas en otra entrevista que después de traducir el Corán, de interpretarlo, has encontrado rastros de los evangelios apócrifos, has encontrado también restos de otras tradiciones. Cuéntanos un poco eso, ¿no? La cosmogonía que has encontrado después de meterte en profundidad en el texto coránico. A mí me fascinaba porque además hay un fragmento del Corán en el que dice, venimos a restituir lo que ha sido olvidado, ¿no? Dice, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Ese que vengan a restituir lo que ha sido olvidado es una advertencia ya de por dónde vamos, claro. Pero, por ejemplo, te cito un ejemplo de la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, que todos conocemos, que la tradujo, de hecho, del copto Francisco García Bazán, ¿no? Ilustre profesor de tus tierras, ¿no? eh, encontramos, por ejemplo, en el Apocalipsis de Pedro, encontramos toda la escena de la crucifixión, o sea, de la falsa crucifixión, Ujú, no lo crucificaron, Isa alayhi salam dice que no le crucificaron, etcétera, etcétera. Encontramos, por ejemplo, muchos fragmentos de apócrifa del Antiguo Testamento. Eh, por ponerte un ejemplo, el de la idea de las tablas bien preservadas, la hoja Mahfuz, ¿no? En el cielo, que es un fragmento que proviene fundamentalmente del libro de Jubileos. Encontramos el viaje de Enoc, que la iglesia, que, bueno, que las iglesias cristianas, tanto católicas como ortodoxas, habían excluido y que solo mantenían los etíopes, se mantiene en el Corán. Se mantiene el Evangelio de los árabes. En varios evangelios, como el Evangelio de Tomás, aparecen también de inspiración gnóstica. Aparecen narraciones, toda la narración de Adán, alayhi salam, coincide con la cueva de los misterios. La historia de Zulkarnein, que aparece con la vida de Alejandro. ujú. Todos esos mundos que han sido totalmente olvidados. El carácter casi de mago de Teurgo que tiene Suleimán alayhi salam, ¿no? Diferentes personajes que recogen diferentes experiencias y que, claro, muchas veces ponen a, a mucha gente, a muchos musulmanes y muchos científicos, la duda sobre la originalidad o la originalidad sobre la duda. Yo diría que evidentemente Allah sabe mucho más y que evidentemente cuando aparecen estas cosas en algunas tradiciones y vuelven a aparecer en el Corán, por algo será. No podemos buscar simplemente ese hecho digamos, del miedo a que no sea original, porque el Claro. concepto de autor y de originalidad es un concepto totalmente moderno, creado en el siglo XVIII para la fama y para el ego. Pero el Corán no tiene necesidad ni de tener autor, ni tener originalidad, ni lo que cuente es original, porque es una revelación universal, es una revelación que hunde sus raíces no solo en la historia, sino en lo más profundo de lo primigenio. Y por eso cuando uno comienza a recitar, fundamentalmente el final del Corán, sufre esos, se te ponen los vellos de punta Ujú. por la fuerza de las palabras, ¿no? Yo siempre recomiendo escuchar a Nuri Mohammed Siddiq, que es este recitador sudanés, ¿no? Que recita un fragmento de Sura, creo que es Hashar, en el que el texto es terrible, la melodía es preciosa y cuánta verdad va diciendo, ¿no? Me pareció tan fascinante que hay que plantearse por qué tiene ese efecto en nosotros, por qué tiene un efecto en lo inconsciente, más que en lo consciente el Corán, pero que cuando empezamos a leer encontramos que es un símbolo vivo. De nuevo nos interpela. Y vamos, cualquier musulmán que haya estado una noche de Tarawih sabe de lo que hablo. Mashallah. Dentro de los nombres del Corán mencionas esto de las tradiciones, ¿no? Está el que se preserva, ¿no? También el Furcán, el que distingue. Entonces está esas Mm. dos vertientes, ¿no? Sí. Por un lado preserva lo que es Ah, correcto, ¿no? De las tradiciones anteriores, y por otro lado marca las distinciones, ¿no? Estos pecados supuestamente de los profetas que no decide, invalida ciertas cosas, la crucifixión, etcétera, etcétera. Y por otro lado preserva y vuelve a contar las cosas que sí estaban bien mm, hechas, ¿no? Inshallah. inshallah, Alhamdulillah. ¿no? Lo que te quería preguntar ahora es, bueno, después de haber hecho esto, ¿no? ¿Qué planes tienes, ¿no? Después del tercer gol, parece que uno, como si fuera un actor, ya te ganaste el Oscar. Es decir, ya más allá de hacer eso, parecería que uno no pudiera hacer otra tarea más titánica que esa. Te quería preguntar qué planes tienes ahora, qué te Pues queda ahora mira, para hacer. el Guaquil es muy gracioso porque, bueno, me acuerdo que contra mi, sin mi conocimiento, iba a decir contra mi voluntad, no, pero sin mi Ujú. conocimiento,
mi editorial envió a Antonio Piñero, este gran especialista en cristianismos primitivos, una copia del Corán, del manuscrito. Y contestó con un email tajante y dice, bueno, después de hacer esto ya se puede morir, ¿no? O sea, lo que me decía, ya ha cumplido el propósito de su... Y yo decía, no, no, yo quería cumplir el propósito de mi vida. Allah me ha dejado hacer esto, pero no significa que yo quiera ya terminar con mi carrera, ¿no? Evidentemente. Yo ahora mismo los planes que tengo inmediatos, entre comillas, pues es un poco seguir investigando sobre todo sobre las ontologías, que es bueno, pues las formas de relación con la realidad y del conocimiento con la realidad, sobre todo desde los enfoques que los antropólogos actuales, fundamentalmente latinoamericanos, están trabajando con los indígenas. Eso, ¿Qué pasaría si el mundo que nosotros creemos, tan consolidado, tan filosóficamente, tan claro, ¿no? De la modernidad, estuviera, digamos, pudiéramos cuestionarlo? Y por una razón muy sencilla, ¿sabes cuál es? Es una cosa que a mí me fascinó desde el principio, es porque el Islam dice que hay mundos múltiples, hay otros seres, hay otros entes. ¿Por qué no estudiamos la relación entre eso y no nos obcecamos en esas visiones en las que nosotros somos el centro del mundo y sobre todo nosotros mm, gravitamos? La crisis climática, las crisis mismas culturales, vienen por eso. Y el Islam tiene la posibilidad de volver a reinterpretar la gilafía. Y la claro, eso gilafía iba a decir. es súper Ujú, importante, ¿no? ujú, Pero la gilafía es ponerse como un primus inter pares entre los diferentes seres, entre los diferentes espacios. Entonces es muy interesante para pensar esos mundos, ¿no? Es un poco lo que estoy trabajando. He presentado algunas ideas ya en Brasil, he presentado ideas aquí por España y en algún país anglosajón, pero sí me interesa eso mucho y quiero que darle forma de libro de ensayo, ¿no? Porque creo que hay que reivindicar ese Islam más cercano a los mundos indígenas, que ujú, un Islam tan racionalista, tan lleno de ideologías, tan manchado por esos ujú. mundos al final lo que nos hacen es mucho, mucho daño. Entonces, alhamdulillah, si eso es un poco la línea que llevo, también tengo en cartera pues trabajar temas relativos con el esoterismo islámico, con esos mundos esotéricos, con todo, un poco relacionado todo eso. Y la otra línea es el gran pensador, digamos, del subcontinente, que es Mohammed Iqbal, del que me Ujú. gustaría también algunas cosas más. Pero bueno, eso son un poco eso, y si a eso le sumas un poquito el trabajo sobre la obra de Jung, pues tienes ya un poco el perfil que Ah, yo... ándela, ándela. Me recordaba esto, esta línea de investigación tuya, el libro El secreto de Mohammed, que habías mencionado al principio a tu amigo, que habla un poco, ¿no? De la parte más chamánica, Sí, ¿no? Le sí, emparentas sí. esa cosa tan original, ¿no? Y tan osada también de emparentar las Sí, prácticas. exactamente, ese es un muy buen punto de Ujú, partida, pero claro, mi idea es apostar por conceptualizarlo un poquito más, porque ujú, ese es un punto de partida estupendo que recoge fuentes, recoge todo, ujú, pero es cierto que necesitamos darle ese punto. Por ejemplo, a mí se me ocurre, para mí la referencia para hacer todo esto es las metafísicas caníbales de Eduardo Viveiros de Castro, ¿no? Este gran antropólogo brasileño que empezó a decir, bueno, los tratáis como si fueran salvajes, cuando nos dais cuenta que los salvajes somos nosotros, ¿no? claro. Entonces hay que plantear que en un mundo, ¿por qué este mundo nuestro vive en esta crisis tan grande? Por algo será, ¿no? Esta crisis la hemos ganado nosotros, ¿no? Ujú. Alhamdulillah, buenísimo. Te quería Alhamdulillah, proponer para cerrar la charla, Antonio, primero agradecerte todo el tiempo, alhamdulillah. tu disposición, la verdad que agradecerte en nombre de la UMA de lo que estás haciendo por nuestro DIN, mashallah, es Ujú. muy, muy necesario, muy beneficioso. Te quería proponer leer alguna sura cortita de tu traducción para cerrar, así la Vale. gente tiene un poco el saboreo de lo que hemos tenido, ¿Tienes, de lo que hemos tienes leído alguna todo el libro. favorita? ¿Tienes alguna Uh, sura favorita? Uy, pues muchas pues son muy largas, ¿no? Lee alguna más corta así. Pues mira, a ver, es que no quiero tampoco que sea, ¿no? Pues mira, por ejemplo, ¿te parece bien la que sería, pues, a ver, déjame que consulte. Por ejemplo, para que no sea muy larga, eh, pues la sura Duha, Dale. ¿vale?
En el nombre de Allah, el Rahman, el Rahim, por la aurora, y por 10 noches, y por el par y el impar, y por la noche que cae. ¿No está claro para aquellos que comprenden? ¿Acaso no has visto cómo tu Rab trató a la gente de Ad en Imram, la de arrogantes columnas, que no tenía parangón en región alguna? Y las gentes de Zamud que tallaron las rocas en el valle, y al faraón de poderosos ejércitos, todos ellos en sus tierras excedieron los límites, y allí la corrupción fomentaron. Sobre ellos un terrible castigo tu Rab lanzó. En verdad, tu Rab siempre está vigilante, pues el hombre cuando su Rab le prueba honrándolo y dándole placeres le dice, Rab mío me honra, mas cuando él le prueba restringiéndole su risk, responden, Rab mío me desprecia. No y no, pues no honráis al huérfano, ni urgís a alimentar al necesitado, sino que devoráis con avaricia la herencia del otro, y con excesivo deseo vuestras riquezas amáis. No y no, cuando a simple polvo se ha reducido la tierra, y venga el Rab y sus ángeles alineados en filas, es cuando se manifestarán ese día a la Gehenna. Ese día recordará al ser humano, y entonces, ¿para qué le servirá ciertamente el recuerdo? Y dirá, ay, ojalá hubiera previsto la próxima vida. En ese día nadie castigará como él castiga, ni tampoco nadie unirá como él une. Oh, sí mismo, qué satisfecho estás. Vuelve hacia tu Rab gozoso y gozando con aquello que a mí me reconoce. Ve, y entonces a mi jardín habrás de entrar. Mashallah, qué lindo, qué lindo, Mashallah. mashallah. Hermoso, hermoso. Te agradezco muchísimo, Antonio. Gracias por tu tiempo, gracias por Un tu placer. tarea. Inshallah, a veces queremos que trabajes menos para poder hacer más libros. Inshallah, inshallah. Así que muy agradecido, mucho salam Un para ti, placer. un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos en tu próxima edición. Esperamos que sea Inshallah, pronto. pues muchísimas gracias, Abdul Wakil. Muchas gracias por la invitación. Inshallah, nos vemos prontito. Salam aleikum, Más salam aleikum salam. a todos. Alaikum salam.